Bien, seguimos con el estudio de Isaías 52. Esta es la segunda parte. Vamos a ver si podemos acabar esta vez. Haremos lo que podamos. Un poco largo. Isaías 52, capítulo 52. Estamos, como digo, en la segunda parte para empezarla. Y el tema es el gran gozo en general por el obrar de Dios. El gran gozo en general por el obrar de Dios, que implica los versículos del 7 al 10 inclusives. Bien, estamos entonces en 52, del 7 al 10. Vamos a ir analizando la palabra del Señor. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bien, vamos a ver esto, que veremos que tiene un cumplimiento no único, sino diferentes cumplimientos. Tiene un diferente cumplimiento. Pero vamos a ir viendo. El sentido primero de esta escritura siempre es en relación a Israel. Bien, no podemos dejar el contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer otro texto, como ya sabéis. No podemos salirnos del texto. Porque dice, del que dice a Sión. Y Sión es Jerusalén. Es el monte de Sión. Está en Jerusalén. ¿Vale? Es el monte donde estaba el templo. Es interesante lo que voy a decir ahora, porque he estado leyendo y he estado viendo que parece ser que el templo de Salomón no estaba en la gran explanada de arriba. Ya sé que no tiene nada que ver con lo que voy a explicar, pero de paso lo digo. Sino que tenía que ver con la explanada justo de debajo, donde estaba el arroyo, el torrente de Gihón. En fin, es toda una... Y entonces, si es así, si esto es así, si realmente es así, que yo pienso que sí, que es así, no habrá ningún problema en reedificar el templo donde estaba antes, supuestamente estaba antes, que era en Sión, en el monte, no en la explanada de arriba del todo, que ahí no hay agua, sino un poquito más abajo. Y no habrá ningún problema con la mezquita de Omán. Pero bueno, esto es otro tema, ya lo sé. ¿Vale? Entonces, volviendo a la cuestión, estamos hablando de Sión y Sión es Jerusalén. Bien. Entonces, el sentido primero de esta escritura siempre es en relación a Israel y no podemos sacarlo de ahí, a no ser que haya un inciso. Y el inciso nos lo trae el apóstol Pablo, como veremos en un momento. Entonces sí. Lo veremos. Los mensajeros, y tiene un sentido escatológico, es decir, tiene que cumplirse todavía. Los mensajeros recorrerán las montañas que rodean a Jerusalén para esparcir las buenas nuevas del regreso del Israel redimido a la tierra. Y eso es en el contexto del final de la gran tribulación y de la venida del Señor en gloria. Recordemos lo visto en el capítulo 40 de Isaías. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Está diciendo lo mismo. Es lo mismo. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Jehová el Señor. Jehová el Señor. Cristo es Jehová también. El Padre es Jehová, Cristo es Jehová. ¿Vale? Ahí está. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Claro, porque viene a juzgar a las naciones. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso ya lo vimos en su momento. Esto es lo que va a hacer el Señor cuando vuelva. Y ya lo veremos, pero aquí no lo anticipamos. Isaías 61, del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y hasta ahí fue, ¿verdad? Pero esto sigue. Ahora, digo que ahí fue porque esto fue cuando el Señor empezó su ministerio y se basó en esta escritura. Pero ahora sigue. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día, ahí está, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso ya no lo dijo el Señor en su primera venida, ¿verdad que no? No lo dijo, no. En la sinagoga de Nazaret.
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. ¿A qué os suena esto? Es al final de la gran tribulación, ¿eh? Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿De cuántas? De todas. Y está siempre hablando en términos de Jerusalén. ¿Bien? Si bien la primera parte de esta escritura se cumplió por boca del mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 16 al 21, ¿vale? Que es cuando empezó su ministerio, y tendría alrededor de 30 años el Señor, ¿eh? El sentido cabal o completo de todo este párrafo aún se tiene que cumplir en relación a Israel con la venida del Señor en gloria. Interesante, ¿verdad? Nosotros desde nuestra posición escatológica, desde una posición en el tiempo, ya sabemos entender esto y podemos entenderlo. El profeta Nahum también escribió acerca de esto, cito a Nahum 1.15, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esto tiene que ver con lo que hemos leído antes, ¿no? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, ¿no? 52.7, pues aquí Nahum dice algo muy similar, ¿verdad? He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, ¡oh Judá! Otra vez, los judíos. Oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. ¿Nosotros tenemos que celebrar fiestas y cumplir votos? No, ¿verdad? Vale, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Lógicamente, el malvado siguió pasando y pasando y pasando, y por lo tanto esto no se ha cumplido todavía sobre Jerusalén. Amén. Vamos a ver más. Esto ya es lo que dije antes en cuanto al apóstol Pablo. El apóstol Pablo amplió esta referencia, me refiero en cuanto a 52.7, con hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, ¿vale? Estoy ahí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Pablo amplió esta referencia de la predicación del Evangelio del Reino que tendrá lugar al inicio del reino milenial, llevándolo a la predicación del Evangelio de la gracia, que es este tiempo, ¿verdad?, en relación al tiempo de la Iglesia. ¿Bien? Por eso digo que las profecías a veces tienen diferentes cumplimientos. Tienen cumplimientos parciales y luego tienen el cumplimiento cabal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces hay que saber entender dónde ubicarlo en la historia y en la escatología. Bueno, vamos a ver esto. Es fácil. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ves? Él está citando Isaías 52.7. Y con que él lo está citando, esto es palabra de Dios en relación al Evangelio de la Gracia. Nadie niega eso, porque hay una aseveración concreta. ¿Os dais cuenta? Si la hay, amén. Pero si no la hay, tenemos que entenderlo solamente desde una perspectiva escatológica, es decir, del advenimiento del reino. O sea, que es la misma palabra la que nos guía. ¿Me entendéis? Pablo habló o escribió, o dio órdenes que escribieran, un amanuense escribía, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Vale? Por lo tanto es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, claro, uno no se puede decir, bueno, es que es una cosa en vez de la otra. No, eso es que son las dos a la vez. Es que esto tiene que ver con Israel y esto también tiene que ver, esta misma palabra también tiene que ver en su aplicación a la Iglesia en cuanto al Evangelio, no del reino esta vez, sino al Evangelio de la gracia. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el Evangelio del reino y el Evangelio de la gracia? El Evangelio del reino es la proclamación del reino, las buenas nuevas del reino. Lógicamente del reino que ha de venir, porque el reino no es aún. Y la gracia y el Evangelio de la gracia pues son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Bien, todos estos conceptos, si los tenemos aquí, nos van a ser muy útiles a la hora de entender la palabra. Que si no los tenemos, pues es complicado, hay confusiones, muchas confusiones. ¿Vale? Seguimos, versículo 8.
voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo, ojo, es un juego de palabras, ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y esto de porque ojo a ojo, ¿qué significa? Bueno, pues lo vamos a ver inmediatamente. Porque ojo a ojo verán, esta es una expresión hebrea, es una frase hecha, ¿vale? Que ellos entendían, nosotros no, pero nosotros lo vamos a entender. Que alude a dos personas que están tan cerca la una de la otra que pueden ver la pupila de los ojos de cada uno. Es decir, proximidad. ¿Bien? Proximidad. Gente muy próxima. Entonces, los atalayas alzarán la voz juntamente y darán voces de júbilo porque todos juntos, al unísono, eso es lo que quiere decir, juntos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Me entiendes? ¿Lo entendemos ya? Vale. Si no, es un poco complicado entenderlo, si no se estudia. Entonces, todos los atalayas al unísono darán voces de júbilo al ver cómo el Señor levanta de nuevo Sión en su llegada gloriosa. ¿Vale? ¿Esto ha ocurrido? Pues yo creo que no. Otra vez, todos los que niegan el reino que ha de venir, yo no sé, es que no leen la Biblia. Yo no lo puedo entender de otra manera. O sea, es que es tan claro. No sé. Es que a mí me asombra mucho. MacArthur especifica, el punto es que los mensajeros de la verdad, los atalayas, verán al Señor regresar a Sión con la misma claridad con la que pueden verse ojo a ojo entre sí. También es otra explicación, otra manera de verlo. Así como podemos verlos así, pues de la misma manera verán. O sea, va a ser clarísimo. Cuando regrese el Señor, todo ojo le verá. ¿Sí? ¿Por ahí también? Bien, no habrá ninguna duda. Seguimos, versículos 9-10. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, qué fuerte. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Esto se ha visto? No. Pero ahí dice que se verá. Pero vamos a ir viéndolo y entendiéndolo. Si somos honestos, ¿vale?, nos damos cuenta de que tanto de la Escritura va dirigido hacia la venida en gloria de Cristo y su reino milenario visible, tangible, real sobre este planeta. Negar esto es negar la Escritura. O sea, si viendo esto no nos apercibimos de que realmente el reino tiene que venir, estoy haciendo apología sobre el reino, ¿vale? Si viendo esto no nos damos cuenta de que el reino tiene que venir, es porque no nos ha amanecido. Estamos, no sé dónde estamos. Porque no podemos reinterpretar la palabra es lo que dice. ¿Me entendéis? Es lo que dice. Y si nos vamos de lo que dice, pues estamos naufragando. No estamos siendo honestos. Una persona honesta, cuando lee esto, dice, no, esto lo que dice es esto y esto y esto. Ya está. Bien, sigo. Esto también ocurrirá. Llamamiento a las soledades de Jerusalén o lugares de desperdicio de Jerusalén. A que proclamen alabanzas juntamente. La ciudad arruinada responderá al llamamiento para cantar con regocijo porque el Señor le dará consuelo. Es decir, la idea, es una idea, ¿no? Es la idea. Es que las mismas ruinas de Jerusalén, después del Armagedón ya verás cómo estará todo aquello, ¿no? Las mismas ruinas de Jerusalén estarán cantando de gozo, es una manera poética de decirlo, ¿no?, o literaria. Estarán cantando de alegría porque ya ven anticipadamente que el Señor viene. Será justo después de la gran tribulación, o ya a final de la gran tribulación. ¿Me entendéis? Y otra vez, o sea, ¿cómo es posible que haya cristianos que no crean que viene la tribulación? Es que no lo entiendo. Si es que la palabra de Dios te lo dice clarísimamente. Uno no puede negar esto.
No puede negar, no lo puede negar. Si lo niega, pues a que lo niegue, pero no. Vale. Entonces va a haber un consuelo muy grande justo cuando ya el Señor vaya a venir, porque de alguna manera las soledades de Jerusalén estarán viendo el gran cambio que va a acontecer en este mundo. De ser un lugar, de ser un desastre total, a llegar a ser el reino de Dios. Cumpliéndose así el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, aquí en la tierra. Eso no ha pasado nunca, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces el Padre nuestro se ha equivocado, la oración es equivocada. No, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que venir el reino. Ya está. Como digo, esto será al cabo del Armagedón, cuando la gran tribulación toque a su fin. Aunque todo sea un destrozo alrededor, por fe se alegrará, porque estará viendo en antelación que el Mesías viene y redimirá a Jerusalén, como acabo de explicar. Isaías 40, 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, que os suena. Juan el Bautista, ¿verdad? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Parte de esto se ha visto, pero gran parte todavía no se ha visto. Por lo tanto, esto tiene un cumplimiento doble. ¿Vale? Lo tuvo, por supuesto, cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, porque el mismo Evangelio lo corrobora. Pero hay grandes cosas aquí, muchas cosas aquí de esta escritura que todavía no se han cumplido y se tienen que cumplir. ¿Cuándo se cumplirán? Pues ya con la venida del Señor, lógicamente, que no puede ser de otra manera. E instaure el reino. Como digo, aunque esta porción de la escritura tuvo un cumplimiento parcial con Juan el Bautista, Mateo 3:3 tendrá su cumplimiento cabal cuando se manifestará la gloria de Jehová. A ver, cuando vino el Señor, ¿vino con su gloria? No, dice Filipenses 2 que la gloria suya la había dejado atrás, ¿verdad? ¿Él cómo vino? ¿Como rey? No. ¿Era el rey? Sí, pero ¿vino como rey? No. ¿Cómo vino? Como siervo. El siervo de Jehová, ¿vale? El hijo del hombre, ¿verdad? Para nosotros es un misterio muy grande. Siendo Dios se hizo hombre, ¿cómo es posible? Y dejó atrás la gloria, pero sigue siendo Dios. Sí, las dos cosas. Por eso su naturaleza es doble, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Vale? Pero su gloria la dejó atrás, para cumplir el propósito del Padre de que Él fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entendéis? Ahí tenemos que abrir nuestra mente e intentar... Entonces, si os dais cuenta, como veremos, realmente los profetas del Antiguo Testamento veían... Era un problema para aquella gente, porque no entendían nada. Por un lado se estaba hablando del siervo sufriente y por otro lado se estaba hablando de la gloria del siervo. Entonces, ¿todo a la vez? No, es que nosotros ya sabemos que no es todo a la vez. Que vino una primera vez como siervo sufriente y va a volver una segunda vez como rey exaltado. Amén. Nosotros sí lo vemos, pero aquellos pobres, por decirlo así, no lo podían ver. Ni siquiera los mismos profetas lo entendían. Y estaban escribiendo esto y decían, no entiendo nada de lo que estoy escribiendo. ¿Cómo es posible? O sea, va a venir a sufrir, pero al mismo tiempo es el glorificado, va a tener la gloria. No entiendo. Bueno, es igual, yo escribo lo que tengo que escribir. Señor, gracias, amén, ya está. Ellos obedecieron la palabra del Señor, la guía del Espíritu Santo. Ya está. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De la misma manera, interpretar la palabra de Dios como está escrita, no irnos del guión. Vale, entonces se manifestará la gloria. Aquí está, nótese que en el Antiguo Testamento es muy difícil discernir el hecho consabido que Cristo viene dos veces separadas. Una vez como siervo sufriente y otra vez en gloria. No estaba aquí mencionando el arrebatamiento, no tiene nada que ver. Ya dicho de paso, digo, el arrebatamiento, el Señor no baja a la tierra, se queda arriba. Y nosotros vamos a recibirle a Él. Es otra historia. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Seguimos.
Esto va de la mano con y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Vale? Es lo mismo. Más reseñas sobre aquel día. Las vemos en Ageo, profeta Ageo. Ageo 2, 21-22. Habla Zorobabel. Zorobabel es tipo de Cristo, ¿vale? Aquí es tipo de Cristo, para que lo entendáis. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Esto suena bastante a las palabras del Señor, ¿no? en las señales justo antes de su venida, ¿verdad? Sí. Y trastornaré el trono de los reinos. A ver, otra vez, perdonadme, pero es que yo no puedo dejar de decirlo. O sea, fíjate que dice: trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, y cada uno y cada cual por la espada de su hermano, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es tribulación, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces estos que dicen que todo va a ir a mejor y todo va a ser una maravilla, ¿qué espíritu tienen? ¿Qué espíritu les guía? No es el Espíritu de Dios. ¿Vale? La palabra de Dios es muy clara. Y todo esto que está aquí escrito todavía no se ha cumplido cabalmente. Claro que se ha ido cumpliendo a través de la historia, por muchas veces en diferentes lugares, estas cosas, pero a cabalidad en toda la tierra, no. Pero tiene que cumplirse. De acuerdo también al libro de Apocalipsis. ¿Vale? Versículo 10. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Llegará un día en el que Cristo será el deseado de las naciones, cuando la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera, alusión directa al reino milenial. Ahora lo vamos a leer, pero quédate con esto: el deseado de las naciones. ¿Es Cristo el deseado de las naciones ahora? ¿Están las naciones deseando que venga Cristo? ¿A que no? ¿A que no? Vale, pero tiene que pasar, tiene que ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Es la cuestión. Y esto, la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera, ¿verdad? ¿Qué casa es? ¿Es la iglesia? No. ¿Qué casa es? La casa de David, ¿vale? No tu casa, David, sino la casa del rey David, que evidentemente está hablando de Sión, Jerusalén, Israel, en definitiva. Más que Israel, el reino del sur, porque David fue rey, claro, fue rey de todo Israel, pero luego hubo la división, ¿verdad? La partición y tal. Pero él era rey siguiendo la línea de Judá, ¿vale? O sea que está hablando mayormente de los judíos, aunque sabemos también, porque la misma palabra lo dice, que Dios restaurará el resto de las tribus. Bueno, el caso es que la gloria final de la casa de David será mayor que la primera gloria. Imagínate. ¿Dónde lo vemos? Pues aquí en Ageo 2, 5, 9. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, ¿vale? Pacto. Dios hizo un pacto. Y los pactos que hace Dios los cumple. ¿Amén? Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Claro, de aquí a poco es en el tiempo de Dios, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hay que entenderlo así, porque si no, si lo entendemos como en el tiempo de una generación, no, es en el tiempo de Dios. Haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Aquí es una clara alusión a lo que será la gran tribulación, ¿verdad? El Armagedón y, consecuentemente, la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y vendrá el deseado de todas las naciones, y de todas,
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lógicamente eso se tiene que cumplir todavía. Esto no se ha cumplido de ninguna manera. Y nadie puede decir, no, es que esto se va a cumplir sobre la iglesia. ¿Cómo que la iglesia qué tiene que ver? ¿Es que la iglesia somos las naciones? O sea, que no tiene sentido. Esto es sobre Israel. Amén. Esto es sobre Israel y sobre la tierra de Israel. No puede ser de otra manera. Y cuando dice, y daré paz en este lugar, ¿qué lugar es? La nación de Israel. ¿Ubicada dónde? En Israel. Dios no ha terminado con Israel. Vale, seguimos. Punto 3, el llamamiento a los que se quedaron en la cautividad que volvieron a la libertad. 2 versículos solo. Apartaos, 11-12. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. A ver qué os suena esto, ¿verdad? Salid de en medio de ella. Suena a Babilonia, ¿verdad? Vale. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Gloria a Dios. Apartaos de Babilonia, esta es la cosa. Babilonia siempre, Babilonia no es solamente un lugar geográfico, en concreto la tierra de Sinar, que lo fue, también Babilonia, Roma, pero mayormente Babilonia, aparte de ser un lugar específico que será en la tribulación, con el inicuo como jefe por un día, solo por 3 años y medio, Babilonia representa el poder del mal en el mundo. O dicho de otro modo, el mundo, conforme Dios lo ve. Por eso dice que no amemos el mundo. Babilonia representa eso. Babilonia representa varias cosas y hay que saber entender el contexto de cada vez, ¿no? Pero es el mal. Recordemos, fue escrito antes de que ocurriera. Bueno, esto es importante. A ver, esto es impresionante. O sea, cuando Isaías está escribiendo estas cosas, la deportación a Babilonia no había ocurrido todavía. O sea que Isaías está escribiendo cosas que él no sabía, que él no conocía, que él no las vivía, que él no las había visto. Todo eso ocurrió 100 y pico de años después. Esto es impresionante. Ahí se ve que es palabra de Dios, está claro. Fue escrito antes de que ocurriera porque en primera instancia va dirigido a los judíos que ya podían volver a Jerusalén después de los 70 años de las desolaciones en Babilonia. O sea, todavía Jeremías, cuando Isaías escribía esto, todavía Jeremías, el profeta, no había escrito de parte de Dios acerca de los 70 años de las desolaciones. De que los judíos iban a estar 70 años en cautividad bajo servidumbre completa. Y que luego iban a volver, iban a regresar a su tierra. Y ahí está el profeta Isaías hablando no solamente sobre el tema de las desolaciones, sino del tema de la vuelta a casa. Sí, es impresionante. ¿No os dais cuenta? Es impresionante. La palabra de Dios es impresionante. ¿Vale? A partir del edicto de Ciro el persa, 50.000 judíos regresaron a Jerusalén, eso es historia, pero el llamamiento es que siguieran saliendo más, por eso dice lo que dice. Por eso dice, a ver, vuelvo atrás un poco, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, salid de Babilonia. En primera instancia esto se cumplió en el sentido literal, Babilonia, la Babilonia que empezó Nabucodonosor, para que lo entendáis, el primer reino, ¿vale? O la primera bestia. ¿Vale? En primera instancia, ese es el cumplimiento. Salid en medio de ella. Y dice, porque no saldréis apresurados, o sea, saldréis bien. Fueron llevados apresurados, fueron llevados contra su voluntad, lógicamente, pero podrían volver ya. Muchos se acomodaron ahí, ese es el problema. Se acomodaron al mundo. ¿Ya? Muchos cristianos acomodados al mundo. Y la palabra del Señor está diciendo, salid en medio de ella, salid del mundo.
Y yo recibiré. Es demasiado cristiano acomodado. ¿Te das cuenta? Este es el mayor de los problemas, en cuanto a la Iglesia. Claro, eso tiene sus consecuencias. Los que están acomodados no buscan la verdad, porque están acomodados. Entonces no buscan la doctrina correcta. ¿Para qué? Si ya están acomodados. Y muchos no volvieron a Jerusalén, se quedaron ahí. Pero dice, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros. O sea, había el retorno, después de los 70 años, iba a ser tranquilo, podían volver en paz a su tierra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. En ese sentido, si lo espiritualizamos, lo podemos hacer, pues es lo mismo en cuanto a los cristianos. Podemos en paz salir de Babilonia y realmente ponernos y estar en las manos del Señor. Tenemos la gracia de Dios para hacer eso. Y aquellos tuvieron la gracia para salir de la Babilonia literal. Nosotros tenemos la gracia para salir de la Babilonia espiritual en la que estamos, en el sentido de nuestro corazón, lógicamente, porque no podemos salir de este mundo, pero sí de la maldad de este mundo. ¿Me seguís? Y tenemos la gracia de Dios para eso. También se puede entender de ese modo. ¿Qué más? El llamamiento fue el de salir de Babilonia, como también lo es en el futuro, porque eso tiene un cumplimiento en el futuro. ¿Por qué lo dices, Miguel? Porque la palabra lo dice. Apocalipsis 18, 2, 4, 5. Y oí otra voz del cielo que decía, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué dice la gran Babilonia? Porque la Babilonia del futuro, del final, va a ser el culmen ya de la maldad. Por eso lo dice. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El pueblo de Dios no puede permanecer en Babilonia. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. El pecado es lo inmundo y es lo propio de Babilonia, que no solo es una ciudad, sino que también lo es el mundo ajeno a Dios, como ya he explicado. Todo tiene su explicación y tiene su adaptación o tiene su manera de entenderse según sea el contexto. No irnos más allá, pero sí, en cuanto a lo que vemos aquí, es así. Versículo 12, lo leemos de nuevo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartir. No, esto es otra cosa. He ido de... A ver, ¿dónde estoy? 12. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Vale, esto es. Entonces, no debían temer, no debían apresurarse, como tuvieron que hacerlo, huyendo de Faraón aquella vez, Dios iba a estar con ellos. Este llamamiento tanto fue para aquellos judíos del exilio como los que deberán volver a Jerusalén en el contexto de la gran tribulación. ¿Vale? Porque va a haber muchos judíos que van a tener que ir de donde están viviendo y ir a su tierra. Y esto sí es literal. Como fue literal cuando los judíos salieron de Babilonia, de tierra de Sinar, y volvieron a Israel. ¿Bien? Lo vamos a dejar aquí. Son solo unos versículos, pero aquí ya cambia de tercio. Va a hablar del Señor y prefiero dejarlo para la próxima vez, ya arrancando ya con el capítulo 53. Dios os bendiga, hermanos.